Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está como siempre con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, qué placer me da saludarte. Me encuentro muy, pero muy bien. Aquí en Santa Rosa, provincia de La Pampa, en la República Argentina, muy contento y a gusto con el estudio que estamos teniendo en Mm. este trimestre. Realmente me apasiona el tema que estamos tocando y estoy recordando un montón de cuestiones que he estudiado hace un tiempo y por ahí uno al dejar de repasarlas las tiene un tanto olvidadas. Eh, es verdad, pero además tenemos un enfoque, no te digo distinto, porque la verdad es siempre la misma, pero viste que siempre se van sumando cosas que te hacen ver que hay mucho todavía por aprender, porque hace tiempo atrás, tal vez no tanto, hemos visto algo del conflicto de los siglos, ¿no? En forma directa. Cuando estudiábamos el Apocalipsis o cuando estudiábamos Daniel, lo mirábamos desde un lado. Ahora es una mirada un poco más, bueno, si bien se parte tal vez de los capítulos del libro El conflicto de los siglos específicamente de Elena de White, pero obviamente que es contenido bíblico a más no poder, ¿no? Y, y creo que nos ha permitido ver desde otro lugar también este material, porque no sé si te pasa, pero muchas veces cuando pensamos en Apocalipsis y pensamos en profecías, eh, perdón, y en Daniel, pensamos solamente en profecías y nada Ujú. más. Y obviamente que no las podés obviar, pero acá viste que hay mucho sobre la fe realmente. A ver, si no hay fe, no hay profecía que valga Ujú. tampoco, ¿no? Sí, 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 sí. Y qué interesante. La semana pasada había una pregunta, ¿no? Que me gustaba mucho, que hablaba de las profecías, por qué las profecías te ayudan a mantener tu fe, Ujú, ¿no? Y realmente me pasó esta semana al estudiar la historia de los reformadores, aquellas personas, aquellos luceros, me gusta la palabra luceros, ujú. que Dios fue utilizando a lo largo de la historia para defender ni más ni menos que su palabra, la Biblia. Y que al uno, al ver cómo fue desarrollándose todo esto, yo creo que no quedan dudas de que hay un Dios que está detrás, que hay un Dios que está Ujú. guiando, que hay un Dios que está acompañando y que hay un Dios que está profetizando, que está explicando, que está, bueno, a través de su palabra, mostrándonos lo que Él quiere para el futuro nuestro. Y ahí es donde uno dice, wow, estoy en presencia de un Dios todopoderoso que realmente tiene planificado absolutamente todo. Sí, y que nos avisa porque nos ama. Sí, por sobre todo. Porque por ahí a veces caemos en las cuestiones de profecías y demás, nos terminamos enfocando en, hoy todo esto va a pasar, me da miedo. Y no, justamente es avisar para que no te pase todo aquello malo que va a pasar, Ujú, sino que te pongas del lado correcto y que sepas que Dios te ama. ujú. Me parece que ese es el mensaje de esto, ¿no? Exactamente, Es más, exactamente. eh, eh, hasta el conflicto que se da es por amor, Sí, porque si sí. no, Dios no lucharía esta batalla tampoco. Em, es que su esencia es el amor. Entonces, todo lo que él haga, con conflicto, sin conflicto, con Ujú, Satanás enfrentándolo, no cambia la esencia de Dios. O sea, si no hubiese ujú, existido conflicto, el amor sería igual. ujú. Entonces, creo que esto tiene que quedar claro. Insisto, cuando uno ve cómo Dios guía a lo largo de la historia al pueblo remanente, una iglesia única, verdadera, pequeña, pareciera Ujú, frágil, porque cuando uno ujú, empieza a estudiar la historia de los reformadores, pareciera que es el cristiano genera más problemas que alegrías. claro. Y realmente uno puede ver a lo largo de estas dificultades y de estas situaciones la mano de Dios. Y eso es lo que me ayuda. ¿No? O sea, pese a todos los pronósticos, Ujú, que son esos, son pronósticos, ¿no? sí, Bueno, hay sí. 70 probabilidades de lluvia, pero hay un 30 de que no. Aunque Mm, bueno, yo miro aquí mis pronósticos y cada vez se han perfeccionado más y son de ir acertando el pronóstico del tiempo, ¿no? Pero los pronósticos deportivos, ¿no? Cuando pareciera que el equipo tuyo va a ganar porque tiene mejor delanteros, porque tiene un gran técnico, porque tiene... Pero bueno, puede pasar cualquier cosa en el deporte, ¿no? En algunos deportes. Aquí, ha pasado. pese a todo, contra todo el pronóstico,
Dios preserva absolutamente todo y la fe es inalterable. Así que yo creo que es una lección apasionante la que hemos disfrutado esta semana. Bien. Bueno, el título justamente es ese, ¿no? Fe contra todo pronóstico. Eh, claro, las perspectivas que tenían quienes, de quienes estamos estudiando esta semana, ¿no? Este grupo de reformadores, que no fueron los únicos, de paso, ¿no? Ujú. Siempre estuvieron acompañados por... no se los puede estudiar a todos, No. pero, a ver, las perspectivas que tenían no eran buenas en el contexto, pero eran las mejores en el real contexto, Ujú. que es la compañía de Dios, la presencia del Espíritu Santo guiando, ¿no? O sea, es que a mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, me maravilla. Eh, ¿Te acordás que en el encuentro anterior te había dicho que muchas veces nosotros terminamos pensando, bueno, pero Lutero no encontró toda la verdad, otro reformador tampoco, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención cómo Dios ha protegido a su gente, inclusive en estas cosas. A Moisés, por ejemplo, le pidió que por favor tenga cuidado porque no iba a soportar su gloria, ¿no? Ujú. La tierra que pisas es tierra santa. Bueno, detalles del cuidado de Dios que tal vez nosotros no nos percatamos muchas veces. Si a veces Dios nos permite ver cosas que nos ayuden a crecer o nos impide ver cosas, siempre y cuando venga de Dios, es para protección justamente, ¿no? Y creo que con los reformadores que se han puesto en sus manos, con Ujú. sus errores, ¿eh? Porque eran seres humanos, con su forma propia de ser, Dios los ha cuidado. Digo, a los reformadores específicamente y a aquellos que los acompañaban también, ¿no? Ujú. Sí, sí. El versículo de esta semana de, del material que hemos estudiado dice, en mi Ujú, corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Creo que este es el mejor de los resúmenes, ¿no? ujú, De esta semana porque habla precisamente de personas frágiles, con errores, que guardan en su corazón de la manera más pura la palabra de Dios. Déjame mandar un saludito, no lo hicimos al comienzo, uy, sí. y quiero cumplir con Pablo López. Pablo López nos escribió a través del canal de YouTube Ujú, que subimos allá por mitad de la semana, ya estamos subiendo este programa. Dice, buen sábado hermanos, gracias a Dios por permitirles esta prédica de hoy, la verdad me ayudó mucho. Y contarles que mm, no voy a la iglesia adventista, pero Dios por medio de ustedes hace tiempo que me llevó a leer su palabra. Yo creo que mm, ya ese mensaje qué valió lindo. los 14 años de programa. Sí, Y hay más sí, sí, mensajes sí, sí, como sí, esto, ¿no? sí. Pero me gusta porque esto tiene absolutamente que ver con esta lección. Dice Ujú, Pablo López que este programa de radio, que también lo subimos a un canal de YouTube, que es el mío, el personal, que si alguno lo quiere buscar, aparezco como Sebastián Martínez o Pastor Sebastián Martínez. ujú, Y puede ahí suscribir, si puede. Solamente subo este programa, hace mucho tiempo que no mm, estoy subiendo más contenido por cuestiones de tiempo, ¿no? Él dice, por medio de ustedes, o sea, somos el medio. ujú, Y esto es la misma esencia de los reformadores que vamos a empezar a mirar en otros bloques, pero es la misma esencia, el sí, reformador es el medio. ujú, Dice, hace tiempo que me llevó a leer su palabra. Y esa es la intención del programa, amén. ¿no? Llevarte a que estudies la palabra. Es lo mismo que dijo Lutero, es lo mismo de Don Reina, Casidioro de Reina, de Don Valera, y de otros Sí, tantos que intervinieron para que la Biblia pudiera estar en cada hogar y en su idioma. Ya hace un tiempo me contacté con un pastor de la iglesia adventista, pone el nombre aquí del pastor, a uno lo conozco, al otro no, es el pastor Johnny, el pastor Juan David Mejía, así que le mando un saludo grande a Juan David, lo conozco, este hombre oriundo de tierra colombiana y que hace mucho tiempo vive en Neuquén, y tuvimos el privilegio de conocerlo allí en la UAP, los cuales me están guiando en el estudio, déjenme un segundito que voy a agrandar el mensaje, en el estudio. Pero Dios me puso este programa adelante ya hace un tiempo para mostrarme la palabra por medio de ustedes. Gracias, dice. Amén por eso. Pablo ujú. López de Progreso Canelones, República del Uruguay. Sí, así que de Qué Canelones, lindo, Uruguay. qué lindo mensaje. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande.
Un abrazo para Pablo. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Porque esta historia de los reformadores tiene que ver con esto, ¿no? Personas comunes utilizadas por el Espíritu Santo. Hoy Ujú, cuando orábamos, le cuento a la audiencia antes de orar antes de empezar el programa con Lucho oramos, por supuesto. Y en la oración no lo dije, pero pensé automáticamente, el mismo Espíritu Santo que guió a los autores de la Biblia, el mismo Espíritu mm, Santo que guió a los reformadores a llevar un cambio y a traer luz, el mismo reformador, perdón, el mismo Espíritu Santo que guió al pastor Mark Finley para que escriba este mm, material que estamos gozando, es el mismo Espíritu Santo que nos acompaña en el programa. Entonces, si el Espíritu Santo, cuando inspiró a los escritores de la Biblia, que también motivó e inspiró a los reformadores a estudiarla, que también motivó e inspiró al pastor Finlay para que pueda escribir este material, el mismo Espíritu Santo es el que nos acompaña. Por eso a veces mm. algunos dicen, me encanta porque es como que todo cierra, como que todo... Y claro, porque en Y sí. definitiva el hilo conductor, aquel que está detrás, el que es, el que nos hace acrecentar la fe, es el mismo Dios, el que está Ujú, detrás de absolutamente todo. El productor general de este sí. programa, de la producción de la Biblia, de la inspiración, es el guionista, es el productor, ha ocupado un papel tan importante y realmente merece esto, ¿no? Ese mismo Espíritu Santo que guió a Lutero, que guió a Hus y a otros tantos, es el mismo Espíritu Santo que hoy, esta semana, te motivó a estudiar la Biblia, solo la Biblia, y como dice la Reforma, ¿no? Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Ujú, Christus y soli Deo Gloria. De eso trata esta semana ujú. el estudio de la Biblia. Y agrego algo, Sebastián, para que te quedes tranquilo y para que yo me quede tranquilo también. Si decimos algo de más, el Espíritu Santo se va a encargar Sí, de por que se supuesto. entienda. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, qué lindo, me quedé pensando en esta responsabilidad que nos da Dios, que se refleja en esto que dijo Pablo, por ejemplo, ¿no? La verdad Ujú, que es una responsabilidad y al mismo tiempo es el privilegio de poder estar haciendo esto. ujú. A ver, ¿en qué? Yo creo, Sebastián, que ninguno de nosotros dos nos sentimos ni reformadores ni nada que se le parezca, No, pero este, ¿en qué nos parecemos? En dejar que Dios guíe las cosas, creo. sí. Porque eso fue lo que hicieron ellos. Claro, en esos tiempos se la jugaron, ¿eh? Bien, bien jugada a la vida. Ujú, Nosotros por allí, Sebastián, convengamos que hoy día tenemos las cosas un poco más facilitadas todavía. ujú. Sí, Ya sí, llegarán tiempos difíciles, ¿no? Pero eso no nos quita responsabilidad y el tener la posibilidad de llevar la palabra de Dios. sí, yo miro mi cronómetro y veo que ya estamos pasados del Sí. primer bloque, pero yo no sé si la tenemos tan sencilla. Yo creo que hay personas hoy con el mismo espíritu de los Ujú. reformadores enfrentando situaciones complicadas. Sí. No, me refería tal vez a nosotros en este caso, Sebastián. Ujú, Hacemos la primera pausa, ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. El texto de hoy nos decía algo así como guardar para no pecar, ujú, ¿no? Sería la síntesis. ¿Qué ujú. guardaban los reformadores? La Biblia, toda, por ¿Y, completo. y qué quiere decir guardar en este caso? Bueno, tiene que ver con un estudio, atesorar, sí, guardar en el Ujú, sentido de atesorar, no guardar para no usar, sino guardar para ujú, cuidar, guardar para atesorar, guardar para sacarle provecho. Todos cuidamos. Yo aquí tengo elementos ujú. que cuido mucho, mi micrófono lo cuido mucho, tengo un par de micrófonos, gracias a Dios. Tengo una Pero para consola, usarlo. sí, sí, por supuesto, pero Ujú, lo ujú, cuido porque la economía en Latinoamérica no es sencilla, en el mundo no es sencilla y tampoco Dios quiere que andemos derrochando. Y cuido acá ujú, mis elementos, pero sí los uso, claro que los uso. ujú. Y le trato de sacar Pero, provecho. pero no es lo que estaba pasando con la palabra de Dios en muchos casos en ese tiempo. Se guardaba la palabra, hasta casi más bien me atrevo a decir, Ujú, se escondía, ujú. ¿no? Sí, Y los reformadores justamente la protegían, sí, la guardaban, pero reproduciéndola de la manera correcta, ¿no? sí, sí, sí. Cosas, qué forma rara de guardar las cosas, ¿no? Ponerlas a disposición de todos.
Eh, Interesante, ¿no? Guardar poniendo a disposición. Estamos hablando de una época, siglo XVI, donde muchos de ellos empiezan a aparecer. Y la Biblia, primero que la Biblia les cambia la vida, les transforma la vida a Ujú, cada uno de ellos. ujú, La Biblia los impacta de tal manera que les cambia la vida. O sea, ellos se enfrentan a una Biblia. La Biblia no estaba traducida a cada idioma, ¿no? Eh, Tyndale, que es aquel reformador nacido en 1495, 1494, perdón, y que fallece en ujú, 1536, él se propuso corregir los errores de la Biblia de Wycliffe, que fue la traducción ujú, del latín al inglés, ¿no? Y realiza una traducción directa de los idiomas originales. ¿Por qué? Porque Wycliffe, que hizo un gran aporte, generoso, él hizo una traducción que era traducción de una traducción, claro. ¿sí? Él traduce una Biblia que había sido traducida al latín, ¿sí? La Vulgata. Ujú, Una Biblia que no estaba en el idioma original, no estaba ni en griego ni en hebreo. Entonces, ujú, lo que hace Tyndale es buscar esa traducción y empezar a este, llevarla al idioma original, o sea, del idioma original hebreo-griego claro. perdón, de la escritura original, voy a corregir, de la Ujú, escritura bien. original, la lleva al inglés. Ujú, Correcto. Entonces publicó el Nuevo Testamento traducido del griego y después aparecen otros, Miles Corwell, que continuó y complementó la obra de Tyndale con la traducción del Antiguo Testamento desde los orígenes hebreos. De este modo, en 1535 se publicó la primera Biblia impresa en inglés que era traducida de los textos originales. Estamos hablando de ujú, 1500, de ujú. 1535. Entonces, Wow. y acá pasa que nosotros no valoramos esto, no Ujú, valoramos. Yo aquí en mis manos tengo una traducción que no es Reina Valera. Tengo, a ver cuál tengo hoy. Tengo la nueva traducción viviente. ¿Sí? Chiquita, me ujú, gusta su lenguaje, es muy actual y suelo cotejarla. Me encanta la nueva versión internacional, pero en esa época no existía y la gente no tenía la Biblia al alcance de su mano. Entonces, Dios va a llevar a estos reformadores a estudiar en el idioma original. Esta versión que es escrita por estas dos personas, siempre guiadas por el Espíritu Santo, es la que sirvió de base para la traducción bíblica más usada entre los angloparlantes. Estoy hablando de la versión King James, que es publicada en ujú, 1611. 1611 aparecen estas traducciones al inglés. Insisto, estos dos señores van a traducir del idioma original, ya no una traducción estaba en latín de otra traducción que era ujú. de Wycliffe en este caso. Que no desmerecemos, pero sí No, no. estamos hablando de llegar a, con mayor facilidad al idioma propio para entender. Y de paso, el idioma de la Biblia, el griego y el hebreo, ha sufrido modificaciones, pero sí nuestro idioma, sí el español, sí Ujú, el inglés. Y hay palabras que no estaban en la época de estos escritores. Imagínate con la distancia, imagínate con lo que era ujú, el latín. Entonces, sí. en aquel momento la iglesia romana lo que hacía era no permitirle a las personas comunes, a la plebe, la posibilidad de que ellos tengan una Biblia. Martín Lutero se encuentra en una iglesia Ujú. con una Biblia encadenada. Y imagínate lo que era, ¿no? O sea, estaba encadenada la Biblia, algo Esa imagen es increíble. muy simbólico, ¿ah? Sí, sí, porque habla de aquel momento en la historia, ¿no? Cuando la Biblia estaba, pero no estaba. O sea, ¿y quién leía Ujú, latín? ¿Quién tenía la ujú, capacidad de leerla? Martín Lutero la empieza a traducir, la completa, y él traduce una versión al alemán. ujú. Entonces, ahora y no hay cosa más linda que leer la Biblia en tu idioma. Yo no manejo otro idioma que el No, claro. español. Leo griego, leo hebreo, pero no lo manejo como el español. No me animaría a hacer mi culto Ujú. personal diario en portugués, que también manejo Sí, sí, bastante, pero no me sí. animaría, ¿no? No es como el idioma en el que uno ha nacido. Y aquí es la importancia de todo esto. Te voy a completar unos datos. Martín Lutero traduce la Biblia en 1534 al alemán. Ujú. Piers Robert Olivedans al francés en 1535.
Aparece la Biblia de Brest, que en 1563 es la primera Biblia en polaco. Ujú, ¿Sí? Todo fue una época, ¿no? Fue una época. ujú, Casualmente una época que coincide con el despertar de la predicación en el mundo, mm, que coincide con la liturgia judía de aquella fiesta que era el shofar, donde se tocaba la trompeta y todo el mundo sabía que venía el día de la expiación, que luego va a venir allá por 1800. Pero eso es tema para otro otro encuentro. encuentro. Aparece en 1569 un señor que se llama Casiodoro de Reina, un hombre que estudia la Biblia y la va a traducir lo mejor que puede. Estaba prohibida la Biblia, no se permitía la Biblia, no se permitía imprimir libros que estén referidos a lo religioso. ¿Y él qué hizo? Tuvo mejor idea que hacer una impresión con un dibujo de un oso con un panal de miel. Y, y uno conoce los dibujos animados o alguna película donde ve que el oso come miel. Yo pienso en el oso Yogi, comiendo Ujú, miel, deleitándose con algo tan rico. Y esa imagen del oso, bueno, de paso esa Biblia se llama la Biblia del oso. sí. Esta Biblia es la primera aparición que tenemos en la Biblia en español. Luego, unos años después, un amigo, eh, eh, apellido Valera, Cipriano de Valera, él le hace algunas modificaciones y ellos nos regalan la versión que hoy usamos, que es la versión Reina Valera, Ujú, una versión fantástica, hermosa, linda, con un español un poquito más antiguo, aunque hoy ya hay versiones actualizadas de Reina Valera, que nos permiten leer la palabra de Dios en el idioma en el que hemos nacido. Completo. mm, Biblia de Kreis al checo en 1579. Jonas Bethgunans hace la Biblia en lituano en 1579, mismo año que el checo. mm. Jurij Dalmatín al esloveno en 1584. Giovanni Diodati hace la Biblia en 1607, la versión italiana de la Biblia. ¿Sí? Interesante. Y João Ferreira de Almeidas la hace en 1691 al portugués. Interesante, ¿no? Fueron varios años, ¿no? Fueron más Sí. o menos unos 160, 170 años entre la aparición de las primeras versiones hasta que se van completando, no todas, ¿no? Porque hoy en día, 2024, hay sectores en el mundo que todavía no tienen una Ujú. versión de la Biblia en su idioma nativo. La verdad que es maravilloso pensar en esa etapa, ¿no? En 1500, 1600, todas las posibilidades que se abrieron. Ahora, hay algo que nosotros, Sebastián, creo que tenemos que entender también, porque creo que nos quedamos con los reformadores como ya reformadores, ¿no? Ujú, Pero ellos estaban formados, imagínatelo a Lutero, o a los anteriores inclusive. Ellos estaban formados en la creencia de que la Biblia no era accesible para todos y que no ujú, todo el mundo la podía entender. Y sin embargo, ellos fueron los que comprendieron que la Biblia es para que todos la podamos leer, para que todos podamos disfrutarla y aprender directamente de ella. Es más, para que todos podamos hablar con Dios en forma directa, ¿no? Entonces, eh, ellos son reformadores para nosotros, pero fueron los grandes reformados, en ujú. principio. Me encanta la frase que usaste, Lucho. Sí, sí. Con el corazón sincero, cada uno de ellos se acercó a la Biblia y los primeros reformados fueron ellos. Y nosotros no podemos reformar la conducta de nadie, primero que no Ujú, somos el Espíritu Santo, pero no podemos ser un instrumento del Espíritu Santo cuando nosotros primero no somos reformados por el Espíritu Santo. ujú. Yo miro aquí y veo que me quedan pocos granos de arena en mi reloj de tiempo y me gustaría hablar de Lutero, ¿no? Aquel encuentro con Dios y cómo este humilde monje que quiso ser abogado, hijo de un burgués de categoría baja, se encuentra con el mismo
Dios, el mismo espíritu que inspiró la Biblia y que le toca el corazón, le cambia el corazón y él logra entender algo que, claro, hoy lo leemos y decimos, sí, obvio, Ujú, ¿quién no va a pensar esto? Bueno, no, en esa época no lo pensaban. Y cuando uno conoce más la humanidad que lo rodea, cuando uno conoce más personas, se da cuenta de, bueno, casualmente esta semana charlé con un par de amigos de iglesia, le mando un saludo grande a José y a Nora, fuimos a comer allá para el miércoles, fuimos a comer. Ellos me hablaban de una experiencia, ellos ingresaron hace 10 años a la iglesia adventista y lo que les llamó la atención de la iglesia adventista era esto, ¿no? Que todos tienen acceso a la Biblia y que cada ujú. uno lee la Biblia y recibe la bendición del Espíritu Santo de primera mano. Me contaban, dice, en nuestra iglesia anterior solo podíamos hacer lo que el pastor nos decía y él era el que nos interpretaba la Biblia, ¿no? Algo que Ujú. Lutero lo desenmarañó con el Espíritu Santo y nos lo dejó sumamente claro. Porque fue su experiencia. Sí, sí. Bueno, hacemos la pausa, Sebastián, pero ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Te decía hoy, Sebastián, que eh, los reformadores fueron los grandes reformados. Claro, es una frase fácil de decir, ¿no? Eh, ¿Qué significa ser reformado? Ellos tuvieron que entender totalmente diferente a cómo habían aprendido que era la palabra de Dios. Eh, sí creo que entendían que la palabra de Dios era importante y que era el fundamento, y por esa razón se acercaron hasta, me imagino que hasta con miedo, Ujú, porque, no sé, me lo imagino a Lutero acercarse a la palabra de Dios siendo que estaba bastante prohibida, no accesible para cualquiera, hasta con cierto temor de que con qué me voy a encontrar acá, ujú. pero además estaré haciendo bien, ¿no? Me Sí, imagino. sí, sí. Tomemos en cuenta que, perdón, ¿Qué, Lucho, qué- te qué le habrá corté. pasado? ¿Qué le habrá generado eso? Bueno, a ver, Lutero es hijo de un zapatero que quería que su hijo sea abogado. Ujú, Y Lutero tiene una experiencia impresionante a través de un sueño, de una cuestión ahí eh, interesante, donde él siente eh, que Dios le está hablando, ¿no? ujú, Donde Dios se le manifiesta de alguna manera y lo guía a que él estudie realmente la Biblia. Y él deja esta ujú. idea de estudiar abogacía en principio. Te, te interrumpo en algo. Entonces yo tengo que esperar a tener un sueño para eso. No, no, no necesariamente, porque ya tenés la Biblia en tu idioma original, la podés leer con tranquilidad y en diferentes porciones de la Biblia vas a encontrar lo que Dios quiere decirte ese día, en ese momento. A mí me pasa esta semana que estoy leyendo Ezequiel y me da la sensación de que Dios me está hablando solamente a mí. Ujú, Sí, después me voy a un salmo como este salmo, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y digo, wow, claro, todo lo que estoy leyendo esta semana lo tengo que guardar en mi corazón, hacerlo mío propio para darlo a los demás, pero lo tengo que tener. ujú, Y a veces digo, wow, esto del estudio de la Biblia me hace más egoísta porque creo que me está hablando a mí nada más Dios. Y sin embargo, no. Pero en la sabiduría de Dios, esto es maravilloso. Cuenta este material que tenemos aquí que un día estaba Lutero en una biblioteca en la universidad, Martín Lutero se estaba formando, y llega al punto de inflexión en su vida cuando descubre una Biblia en latín. Con gran deleite leyó cada capítulo, versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. Pero yo digo, y que los demás no leían de esa misma manera y no llegaban a la misma conclusión. Había algo en Lutero, tiene que ver con ujú, la predisposición de Lutero a prepararse, ¿no? Y a ujú. dejarse usar, que Un hacía gran esto, buscador de ¿no? la verdad. Exacto. Él estaba guardando la palabra, la estaba atesorando y por eso Dios estaba transformando. Mientras estudiaba sus páginas detenidas, el Espíritu Santo iluminó su mente y sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar de las páginas de las Sagradas Escrituras. Y él exclamó una frase, ¿no? Al describir su primera experiencia con la Biblia, dijo esto, que es famosísimo. Dijo, oh, que Dios me diera un libro así para mí. Interesante, ¿no? Ujú, Y él sintió la necesidad, ¿no? De ese mismo Espíritu Santo que motivó a los escritores de la Biblia y él entonces ahora empieza
a estudiar la Biblia con una profundidad tan grande que llegó a la conclusión de que habían algunas cuestiones que no les cerraban mucho, ¿no? Él tiene un viaje a Roma y en ese viaje a Roma va a encontrar una vulgaridad y estaba desvirtuado aquello que él leía en la Biblia con lo que él creía que iba a encontrar en Roma. Y en una escalera donde él, bueno, había escuchado por tradición que uno subiendo esa escalera, él automáticamente uno ya merecía la salvación. Y a través del estudio de varios libros de la Biblia, especialmente el libro de Romanos, él se da cuenta que no hay obra que pueda darte la salvación, sino solamente la gracia. Ujú. Y él a través del estudio de la Biblia, un estudio sumamente profundo, un estudio tenaz de la Biblia, de los salmos, él da clase, él se especializa y se especializa en salmos, luego en romanos. Y él a través del estudio de la Biblia llega a la conclusión de que solo la gracia de Dios nos da la salvación, pero que solo la escritura y solo la Biblia puede llevarte a comprender a Dios, que no hay tal cosa como tradiciones humanas fuera de la Biblia. Entonces él establece un principio que hasta el día de hoy, las solas de Lutero, el principio de sola escritura, solo la Mm. Biblia y nada más que la Biblia. Y aquí yo quiero recalcar, porque nosotros muchas veces caemos también, entre tanta literatura, entre tanto material que producimos, que es muy bueno, tanto leemos y nos olvidamos de la Biblia. Entonces, yo, amigo que estás escuchando la radio, amiga que estás escuchando la radio, o tal vez mirándonos a través de YouTube, te quiero invitar a que solo la Biblia sea. Lo quiero mucho no voy a nombrar a ningún pastor, pero quiero mucho a los pastores que hacen algunos materiales para repasar escuela sabática, pero eso no es la Ujú. Biblia. Este Ujú. programa que hacemos con Gabriel Schneider, conocido como Lucho, no es la Biblia. No. Intentamos, como dijo Pablo, ser un medio que te motive a estudiar la Biblia, pero este programa, que en su nombre tiene la palabra Biblia, no es la Biblia. O No. sea, si vos vas a dejar de leer la Biblia por escucharnos, ya te digo, apaga la Ujú. radio y anda a leer la Biblia. Y el Sí. Espíritu Santo te va a conducir. Si ya estudiaste la Biblia y querés compartir con nosotros y acompañarnos en este estudio, perfecto, sos bienvenido. Pero nunca te acerques a este pequeño fósforo si todavía no te fuiste a la hoguera que hay en la Biblia y solo en la Biblia. Martín Lutero lo tuvo claro y dijo, solo escritura, solo gracia, o sea, solo la gracia te salva. No hay acto humano que pueda darte salvación. No hay ningún hecho. No es que por ser pastor me voy a salvar, no es que por ser diácono en la iglesia me voy a Ujú. salvar, no es que por llevarle comida a los pobres me voy a salvar, no es que por hacer un programa de radio me voy a salvar, no, No. no, solo me salva la gracia. Eso lo encontró Lutero en el estudio de la Biblia y era algo que en esa época no estaba tan claro. La gente todavía No. compraba la salvación a través de la indulgencia. La gente se acercaba a la iglesia y usted me puede decir, bueno, pastor, eso ya cambió. No, no cambió. Hay iglesias evangélicas, rama pentecostal, que siguen teniendo una imagen del pastor tan fuerte que le llevan ofrendas de dineros económicas al pastor para enriquecer la cuenta bancaria del pastor, los bolsillos del pastor, creyendo que estamos acercándonos a la salvación cuando eso no es así. Hay iglesias que profesan lo que se llama en Latinoamérica la teología de la prosperidad. Mientras más doy, Ujú. Dios más me da. Te hablan con un Mm. acento en portugués y tienen como eslogan, pare de sufrir. Esas iglesias te ofrecen una salvación por obra. La Mm. Biblia nunca te ofrece una salvación por obra. La salvación es por gracia. Solo la fide, solo la fe. La genuina fe. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. Aceptarlo a Él, solo a Él. Solo la fe te da la salvación, dijo Lutero. Solo la fe. Solus Christus, solo Cristo. No es el pastor Sebastián, no es el pastor Bullón, no es el pastor Herrera, no es el pastor Albert Costa, no es el pastor, bueno, podría nombrarte cientos de Sí, 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 pastores. no. No es el pastor, es Cristo. Solo Cristo salva. No es el pastor de tu iglesia, es el que vos querés tanto. Que es bueno, es muy bueno. Es un Ujú. pastor, no es el dueño de las ovejas. Es un Ujú. pastor, no es el dueño.
En algún momento el dueño de todas las ovejas va a venir y nos va a pedir cuentas. Y a los pastores, wow, nos va a pedir cuentas por este privilegio que nos da de simplemente conocer el camino o llevarnos por el camino, porque a Claro. veces lo vamos conociendo juntos, pero Ujú, por lo menos tomar esta iniciativa, porque Dios nos eligió, porque Dios nos llamó, como lo hizo con Lutero, lo impactó con el estudio de la Biblia y lo hizo atravesar una época de tanta oscuridad y él siendo un pequeño luz, un pequeño lucero, una luz. ujú. Termino. Soli Deo Gloria, solo la gloria a Dios. La Solo consecuencia lógica. exactamente. Esas son los 5 solas de Lutero. Claro, la iglesia en esa época se escandalizó, se enojó, lo condenaron, tuvo que aparecer un amigo que le dio lugar ahí, lo querían Ujú, matar, lo persiguieron, pero Lutero primero con valentía llegó hasta Wittenberg y allí clavó estas 95 cuestiones que él quería cambiar, reformar en la iglesia. Él no quería irse de la iglesia, él simplemente quería modificar ujú, ciertas conductas que él veía mal en su amada iglesia. Este Lutero preparó el camino para otros que iban a venir luego y preparó el campo para luego empezar sí a cultivar una semilla del Evangelio, un mensaje eterno que es el mensaje de los tres ángeles. Y este mensaje de Lutero y de otros como John Knox allí en Escocia y como otros tantos que realmente han entregado su vida y que murieron ujú. por defender las escrituras para que nosotros hoy tengamos la posibilidad, también muchas veces con opresión, porque a veces no tenemos trabajo, somos discriminados muchas veces porque parecemos locos fanáticos, porque podamos disfrutar de la Biblia y tenerla en el idioma original. Wow. Este, me, me dejaste repensando muchas cosas de aquella época, ¿no? Simplemente digo una y ya nos tenemos que ir a la pausa. ¿Qué hubiera sido de Lutero? Porque no es que, a ver, no veamos esto como un hecho de magia, ¿no? Ujú, Él estuvo dispuesto, me encantó esa idea de que se deleitó en estudiar la Biblia, ujú, con las dificultades, porque, a ver, él sabía leer esa Biblia en latín porque se formó para leerla, en todo ujú, caso, pero no era su lengua materna tampoco. Hizo todo lo necesario para. Pero, ¿qué hubiera pasado en esa escalera a la que él fue, ¿m? Dispuesto a aceptar esa realidad en aquel momento, si antes no hubiera leído la Biblia? ujú, Si antes no hubiera entendido lo que Dios decía. Y si antes no hubiera dejado que el Espíritu Santo trabaje en él. ujú. Porque eso también nosotros a veces hacemos, ¿eh? No dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Es muy, muy humano eso. Tengo 10 segundos, Lucho. Sí, dale. Te regalo un párrafo de un libro que se llama La Educación. En la Ujú, página 189 dice, solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. No claro. puedo acercarme a la Biblia sin el Espíritu que dio la palabra. Y uno dirá, no hace falta ser un genio para escribir esto. No. O sea, No, si yo tuviera pero. acceso, yo no tengo un auto de marca Ford, ya lo digo. No, no, no tengo. Tengo un auto italiano. Ujú, Eh, cuando digo italiano hablo de un Fiat, ¿no? Pero si ujú, yo tuviera la posibilidad y estuviera todavía con vida, Henry Ford, y fuera el mecánico que está a la vuelta de casa, y yo tuviera un Ford, y creo que no habría mucha duda a quién le llevaría el auto si él fuera mecánico, ujú, ¿no? Y pudiera, porque él fue el que de alguna manera diseñó ujú. muchas cuestiones de ese automóvil. Bueno, ese Espíritu Santo que guió a los escritores de la Biblia es el que te guía. O sea, solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Bien. Tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Me quedé pensando en esto de Lutero, ¿no? Mencionabas a lo último, en el bloque anterior, la compañía del Espíritu Santo, ¿no? Claro, yo creo que a veces pensamos como que el Espíritu Santo está disponible para algunos pocos elegidos a través de la historia de la humanidad y se terminó, ¿no? Como si fueran unos pocos iluminados. Y esa es una de las cosas que Lutero justamente
en la medida en lo que él conocía, fue armando el camino para que entendamos que, bueno, tal vez al final hablamos un poco más de esto, pero a partir de la oración sincera y profunda, nos está acompañando y nos puede, como ese mecánico, si fuera Ford, eh, socorrer siempre, ¿no? Para Mm. que entendamos perfectamente cómo va funcionando y arreglar ese auto que es nuestra vida. ¿No? Y prepararlo para correr la verdadera carrera, ¿eh? Que es la carrera hacia el cielo. Eh, claro, yo te hablo del Espíritu Santo, Sebastián, y parece algo que, pues decís, nada, Dios me dio la inteligencia para entender. Me anoté una frase sobre eso porque me impactó lo bien dicha que está. Muchos minimizan lo sobrenatural de la Biblia y exageran lo humano. Sebastián, si vos lees lo humano de la Biblia, son todas historias que, perdón, reflejan lo que es nuestra miseria. ¿Qué sería de esas historias sin la presencia de Dios? A ver, mira, es difícil que Netflix o alguna plataforma de streaming utilice las Mm, historias bíblicas para hacer una serie, porque en su mayoría terminan mal. mm, A ver, Adán en un paraíso, junto a su esposa Eva en un paraíso, son ujú, expulsados. Su primer hijo, ellos dicen, bueno, este va a ser el Salvador. No, es el primer asesino. ujú, Mueren, mueren, ellos mueren. Noé, wow, qué predicador Noé, impresionante. Salió del diluvio, abrió y cometió unos errores garrafales. Sacando la vida de Enoch, de paso, ujú. qué problema para el guionista de la serie, porque tenemos No hay muy mucho poco, libreto. no hay, no hay mucho. ¿De dónde armamos las líneas, no? Para los diálogos. Tú, wow, David, no, David, no, no. Cuando uno mira, o sea, son historias humanas que sin la presencia de lo sobrenatural, sin el Espíritu Santo, son historias que hasta no me llama la atención leer. Ujú. No, 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 no me llama. Son negativas inclusive. Como un señor, el padre de la fe, que negó a su esposa, que negó varias veces, que dudó de la Ujú, palabra del Dios al que él tanto decía querer y por eso tuvo un hijo con una sirvienta. ujú. No, no, ¿cómo es esto? Los hermanos, a ver, se ponían celosos del hermanito más chico, de uno de los más chicos, y lo venden por esclavo y la Bueno, historia de José, no, o sea, no son Jesús, historias. Y la de Jesús, la vida de Jesús es el fiel reflejo de una historia que sin la parte sobrenatural no es una buena historia. no. No, no terminan, ninguna de estas historias termina como el gran héroe. No, no, Moisés, sí, Moisés. Esa sí que es una para Netflix porque termina con Moisés ¿dónde? No entró en la tierra prometida. No, 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 no entró, dudó, se equivocó. Sí, Dios lo perdonó. Lo sobrenatural es claro. lo que cambia el final de la película. Siempre lo sobrenatural es lo que cambia el final de la película. Lo que marca la diferencia. Y es ese actor, que no es el actor de reparto, porque te vuelvo a decir No. lo que digo siempre, no somos los protagonistas del gran conflicto. Los protagonistas es Dios, Ujú, el carácter de Dios. Y este enemigo que es un actor de reparto, el más importante, porque sin él no existiría ujú, gran conflicto. Nosotros aparecemos ahí. Claro, cuando lo sobrenatural interviene, cambia. Cuando el Espíritu Santo interviene en el estudio de la Biblia, cambia. ujú. Déjame decir esto, tengo pocos minutos, pero en nuestra época, esta reforma maravillosa de estos personajes que acabamos de enumerar, de leer, ha sufrido ataques. Ese amor de Lutero por la Biblia hoy no es el mismo, o sea, no el de Lutero, sino el de los que, de hecho, la misma iglesia luterana, luego de 500 años de reforma, salió a pedir disculpas, Ujú. ¿no? A la iglesia romana diciéndole, perdonen, no, no, nos separamos hace 500 años, pero fue un error, o sea, era bueno Martín, pero en algunas cositas, ¿cómo? ¿Cómo la Ujú, iglesia que tiene los principios de este gran reformador sale a pedir disculpas por la reforma bíblica? Que Martín, sí, ujú. esto pasó hace poco, cuando se cumplieron los 500 años de la reforma. Entonces, el enemigo de Dios empleó diversas estrategias, dice el texto que estoy leyendo, para socavar la revelación especial de Dios. Dios tiene dos revelaciones. La revelación más simple, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con cuestiones
la revelación general, digamos, y la Ujú. revelación más específica donde se muestra, y dentro de esa revelación está la Biblia. Él ha hecho estrategias para socavar la revelación especial de Dios. Una de ellas fue hacer que la escritura dependiera de la interpretación y la tradición. Bueno, a ver, y entonces ahí empezamos a debatir. Esto, esto es muy humano, esto lo tenemos que sacar de la Biblia. No, esto es muy divino, esto es imposible de creer. Creer que miles, Ujú. millones de personas atravesaron un mar porque se Ujú. abrió en dos y pasaron, es muy difícil. Acá hay una exageración de parte del escritor, que es Moisés, lo sacamos. Y entonces, el primer ataque que se crea es esta, ¿no? Es el de tamizar las cuestiones bíblicas, Ujú. sacando de lado lo sobrenatural. Duro eso, ¿no? Ujú, Porque creo que la Biblia misma es bien clara y dicen, no va a haber ningún cambio. ujú. Dios no cambia, por lo tanto su palabra tampoco. Sí, sí, y cuando uno mira la vida de Jesús, se encuentra que Jesús también se enfrentó a ataques. ¿Cuál fue el Ujú. ataque? Bueno, a ver, el ataque que enfrenta Jesús es el ataque que va a enfrentar la iglesia y que sigue enfrentando, que tiene que ver con la tradición sobre la escritura. Ujú. ¿No? Hago esto. ¿Por qué lo hago? No sé, pero me dijeron que lo haga. Mi abuelo lo hacía, mi papá lo hacía, yo lo Ujú. hago. Pero la Biblia Ujú. dice que no. Y pero No. mi abuelo lo hacía, a él se lo decía su pastor, a mi papá se lo decía su pastor y yo la verdad hablo poco con el pastor, pero como mi papá y mi abuelo lo hacían, lo sigo haciendo. La tradición ha tomado un papel Mm. y da la Mm. sensación de que el principio de sola escritura a veces nos sirve, pero otras veces no, otras veces agreguémosle también la tradición. A veces decir el sola escritura es una tradición nada más. Ujú. Cuando tiene que serlo, Lo solo la primero, Biblia. solo la Biblia, en las primeras horas del día, en los primeros minutos. Bueno, Sebastián, nos pasa mucho también, creo, en general a la humanidad, ¿no? Con el tema de, bueno, solo la gracia. Sí, pero yo algo tengo que hacer. Ujú, ¿Eh? Y es como que casi naturalmente nos sale eso también, ¿no? Y en realidad vamos a hacer porque somos salvos, no para. Pero nos cuesta, nos cuesta. A ujú, ver, en ese sentido, fíjate que no te digo que estamos en las mismas condiciones que Lutero en aquel caso, ujú, pero él tenía, eso es lo que había aprendido, pero él permitió, dejó que el Espíritu Santo trabaje en él y lo ilumine y le muestre cómo son las cosas. Eh, a veces creemos, es cierto, como que los ataques eran cosa del pasado, pero muchas veces nosotros con nuestras actitudes, como estas, y tal vez estamos atacando. ujú, Con la bandera de que defendemos, ojo, ujú. cuidado. Sí, sí, sí. Déjame cerrarte esta idea de reforma de Lutero y de ataque. Viste que siempre está la frase, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué Sí. fue primero, la palabra de Dios o la iglesia? Mm. ¿Quién le dio origen a quién? No existe iglesia sin la palabra de Dios. Por No, supuesto que lo primero no. fue la palabra de Dios y la palabra de Dios da origen a la iglesia. Ujú. Entonces no puede la iglesia tener autoridad por sobre la palabra de Dios, por supuesto, porque la que tiene origen en ella, la iglesia tiene origen en la palabra de Dios. Ujú. Sin la palabra Ninguna. de Dios no hay iglesia. Somos un club Ujú. social sin Biblia. Sin Ujú. Biblia somos un club social. Somos un grupo de buenas personas, de buenos amigos, con buenas intenciones. Pero sin la Biblia, lo sobrenatural, lo espiritual no tiene sentido. Otro ataque, y me queda un minuto nada más, tiene que ver con el ataque liberal. El Mm. protestantismo mismo sería inundado por otra de las estrategias. Ya el diablo dijo, bueno, no puedo frenar la reforma y a los protestantes, a estos que quieren Ujú. protestar con las tradiciones y con la poca lectura de la Biblia. Bueno, ¿sabes qué? Le voy a agregar otra cosa. Para cortar la relación de Dios con la humanidad, no podía frenarlo, entonces los protestantes liberales no prohibieron que la gente leyera las escrituras por sí mismos. Más bien, estos pensadores liberales reinterpretaron la propia definición y la naturaleza de las escrituras. Para ello, la Biblia ya no era la revelación especial de Dios, sino un mero producto de la evolución de la mente, la cultura y la moral humana. Por esta razón, según el protestantismo liberal, una lectura directa, natural, literal
y piadosa de la Escritura como la palabra de Dios es sencillamente errónea. Mm, Entonces, eh, aparece esta idea de, bueno, no, no es tan así como lo dice la Biblia. Esto es medio poético, pero no fue ujú, así, no fue que Jesús lo crucificaron. Es como que es una idea que tuvieron ahí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no fue algo así. Y eso fue tremendo, ¿no? Entonces, mm, el método de interpretación bíblica que usamos los estudiosos de la Biblia es el histórico gramatical. Estudiamos la historia y estudiamos el texto. Y el método que introduce la teología protestante liberal es el histórico crítico. Entonces yo empiezo a criticar, a analizar y empiezo a podar el árbol. Bueno, este milagro, claro. no, este lo sacamos. Este otro milagro, este también lo sacamos. Y le van sacando lo que ellos consideran a la Biblia, Ujú, dejando una Biblia humana sin nada de divino. Y la mm. Biblia, sin lo divino, pasa a ser un libro de historias. El problema es, y ojo que eso lo podemos hacer cada uno en nuestras vidas también, ¿no? Ujú. Esto sí, esto no. Somos críticos también muchas veces en ese sentido. Pero ¿qué sentido tendría? ¿Quiénes somos nosotros para? Digo yo, ¿no? Ojo que la Biblia nos dice cosas que nos gustan, pero también Ujú. nos puede decir cosas que no nos gustan. Es que al enfrentarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, que nos muestra el amor de Dios, el carácter de Dios, la ley, me muestra lo imperfecto que soy, lo manchado que estoy, lo Ujú, sucio que estoy. Pero ahí aparece lo que dijo Lutero, solo Cristo, solo la fe, solo la gracia. Y esa gracia es lo que me va a limpiar. El espejo, la ley, me ujú. va a mostrar que estoy sucio, pero la gracia me va a dar la posibilidad de limpiarme. Y solo es a través de la Biblia que puedo llegar a la gracia. ¿Qué hizo Lutero para llegar a eso? ¿Qué fue lo primero que hizo? Honestidad, oración, pura oración. Oro. ¿Será que eso a nosotros nos dará resultado hoy también? Es el primer paso. No podemos enfrentar absolutamente nada sin la oración. No puedo hacer un viaje sin oración. No puedo hacer no me puedo casar, no me puedo poner de novio sin oración. No puedo elegir una carrera universitaria sin oración. No puedo Mm, leer un libro sin oración. La oración 24/7, de hecho, ese es el plan de la iglesia en Argentina, Argentina ahora 24/7, porque la oración es realmente la que nos lleva absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque en la oración le estoy permitiendo al mismo Espíritu Santo que movió a Lutero, que movió a Juan, que movió a Moisés, que movió a todos, a que también me mueva a mí. ujú. Lo interesante es que, ¿te acordás que alguna vez te dije, me gustaría hacer algún programa algún día que se llame Orar sin recetas? Ujú. A veces estamos buscando recetas en realidad, y nada más. Bueno, la palabra de Dios te cuenta lo simple que Ujú, es orar. ujú. Bueno, tema para investigar después también, ¿no? Ujú, Tarea para la casa ahora, para que entendamos lo que es orar en profundidad, con sinceridad. Me gustó la palabra que usaste hoy, Lutero, honestidad, ujú. ante todo. Bien, se nos terminó el tiempo, Sebastián. Se nos pasó el tiempo. Tenés cara de que tenés mucho más de lo que dijiste Uf, guardado ahí. tengo para Eh, 3 programas hoy. bueno, te tengo que preguntar, próximo tema y tal vez desandamos un poco de eso. La semana que viene vamos a estudiar, el título por lo menos es Los dos testigos. Y la Mm, próxima semana se está basando, por supuesto, en la Biblia, solo en la Biblia, pero también acompañamos la lectura de un libro que es El conflicto de los siglos, desde el capítulo 12 al capítulo 18. Los dos testigos es el título la próxima semana. ¿Quiénes serán esos dos testigos? mm. Bueno, para investigar también. Gracias, Sebastián. Un placer. Un fuerte abrazo. Para cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.